Buenos días, ¿cierto? A un nuevo encuentro de lectivo de matemática, ¿ya? Lo primero es recordarles, ¿cierto?, algunas normas, ¿ya? Tienen que cumplir para todos los encuentros. Ahora, no les voy a leer esto completo, sino resumidamente, lo que nos están pidiendo, ¿cierto?, es que si ustedes se van a conectar, ¿cierto?, lo hagan desde un lugar donde pueda favorecer el aprendizaje, ¿sí? O sea, el ambiente en que están, el lugar en que están, ¿ya? Que tengan los materiales que necesitan para el encuentro que corresponde. Y lo otro tiene que ver, ¿cierto?, con normas ya una vez que ha iniciado el encuentro, que tiene que ver, ¿cierto?, mantener el micrófono silenciado, pero si uno le pide, ¿cierto?, que encienda ya sea la cámara o el micrófono, tiene que hacerlo, ¿ya? Siempre y cuando no haya un problema que esté justificado antes, ¿ya? La última parte que tiene que ver con lo de las dudas, ¿cierto? Eso va a depender de cada profesor. O sea, en mi caso, yo prefiero que me consulten al tiro, ¿ya? Si tienen alguna duda mientras estoy explicando, ustedes activan su micrófono o preguntan por chat, ¿cierto? Y me preguntan al tiro, ¿no? ¿Ya? Yo les voy a responder. Y lo otro que hay que recordar, ¿cierto? Tiene que ver con la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Que es que tenemos que tener un lavado frecuente de manos, ¿cierto? Si vamos a salir por alguna situación que tengamos que hacer, que mantengamos la distancia social, ¿cierto? Y el uso de mascarilla principalmente, ¿ya? Este archivo, bueno, sin estas dos imágenes, ¿cierto? Yo lo compartí por WhatsApp y la idea es que todos los que estén hoy día lo tengan descargado, ¿ya? Porque lo vamos a trabajar como actividad grupal. Ujú. Entonces no la voy a estar compartiendo yo acá adelante después. Si se fijan, el objetivo de hoy es calcular medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ya? Nosotros esto lo estuvimos haciendo, pero para datos sueltos como este, ¿sí? O en alguna tabla, pero que no tenía intervalo, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver cómo se hace este caso cuando hay intervalos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, además de lo que ya vimos. Lo que yo quiero en realidad es que ustedes calculen para ambos casos, como esta tabla, ¿cierto? La armamos a partir de esto. Entonces yo quiero que calculen, ¿cierto? Para datos sueltos y para datos como si me los entregaran solamente a partir de aquí, para que vean si hay diferencias o no hay diferencias. Cuáles son las diferencias a la hora de calcular entre cómo son mis datos iniciales. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vean hoy día. Y aprovechar, ¿cierto?, de conocer las medidas de dispersión, que seguramente alguna vez la han escuchado o la han visto, pero en el lectivo todavía no habíamos tocado ese tema, ¿ya? Entonces, por eso van a necesitar esto, ¿ya? Esta tabla es la que armamos la clase anterior con ustedes, ¿ya? A partir de estos datos. Aquí está la descripción de la actividad, o sea, lo que van a calcular. Se fijan, estas son las de medidas de tendencia central y las pido para los dos casos, para los datos sueltos y para la tabla que armamos. Y después, cierto, los de dispersión, que son varianza y desviación estándar, lo mismo, para los datos sueltos y para los agrupados en intervalos. Y después, cierto, responder la pregunta si le dieron los mismos valores, si no les dieron los mismos, por qué no le dieron los mismos, si le dieron los mismos, por qué no influye, cierto, el agruparlos a tener los datos sueltos, ¿ya? Por ahí va lo que van a hacer hoy día. Ahora, para lo que son los datos en tabla, ¿ya? No se calcula de la misma forma, entonces van a necesitar alguna fórmula, y es lo que yo puse acá abajo. Entonces voy a explicar un poquito más o menos de qué se trata. Cuando ustedes calculaban el promedio o la media, ¿cierto? En los datos sueltos, lo que ustedes hacían al final era sumar todo, ¿cierto? Y dividirlo por el total de datos. La idea acá se mantiene, ¿ya? El problema es que cuando yo tengo una tabla, solamente esta tabla, ¿sí? Supóngase que yo no conozco los datos iniciales, sino que a mí me lo entregaron de esta forma. En realidad yo no sé cuántos cuatros hay, cuántos 4-1 hay, ¿se fijan? Yo lo único que sé es cuántos datos hay aquí entre medio nomás. Entonces, ¿cómo puedo calcular un promedio? Es una idea similar a la de acá arriba. Acá se sumaban todos los valores, ¿cierto? Bueno, acá voy a sumar los representantes, que son las marcas de clase. Entonces yo voy a asumir como que hay 3, 4, 2, hay un 5, hay 7, 5, 8 y hay 9, 6, 6. Entonces voy a sumar todos esos datos igual como lo hacía acá. Entonces 4, 2 más 4, 2 más 4, 2
más 5, más 5, 8, más 5, 8, y así voy ahí. Y lo divido por el total de datos. Entonces la idea es la misma, solo que como no conozco, ¿ya? Porque estamos asumiendo que a mí me dan esta tabla desde aquí nomás, yo no conozco los primeros datos, entonces yo tomo mis representantes de cada intervalo. Por eso calculábamos una marca de clase, porque ese es mi representante para estos cálculos, ¿ya? Obviamente, eh, para no hacerlo tan largo, ¿cierto? De estar sumando dato por dato, ustedes pueden ir multiplicando y sumando. O sea, tengo 3 datos, 4, 2, ¿cierto? Entonces 3 por 4, 2, más 1 por 5, más 7 por 5, 8, y así es más rápido, porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Eso tiene que ver con el promedio, que aquí está en palabras al final. Después teníamos algo que era la moda, ¿sí? Ahora, para la moda, aquí hay una gran diferencia, porque la otra era súper fácil buscar cuál era el dato que más se repetía, en cambio acá tenemos esta tremenda fórmula, ¿ya? ¿Qué significa todo lo que está aquí? Bueno, acá está dicho qué significa cada cosa, ¿sí? Lo primero, para saber cuál es el valor que voy a reemplazar, es buscar cuál es mi intervalo o clase modal. O sea, yo me voy a ir a la tabla, ¿ya? Voy a fijarme en estas frecuencias, ¿sí? Que es la que me dice cuántos datos hay en este intervalo, cuántos datos hay en este intervalo. Entonces, como la moda trabaja con el que tiene mayor frecuencia al final, el que se repite más, voy a ubicar cuál es mi intervalo que tiene más datos, ¿sí? De todos los que están acá. Cuando ubique ese intervalo, ese es el que yo llamo mi intervalo modal, ¿sí? Y a partir de ese empiezo a trabajar. Supongamos que sea este, ¿ya? Ustedes lo van a hacer, pero supongamos que sea ese. Bien, entonces acá en la fórmula, fíjense que sale límite inferior, ¿sí? Entonces, como yo ya sé cuál es mi intervalo, si fuera este, mi límite inferior sería 4,6. Entonces, ese es el valor que yo reemplazaría en la fórmula, ¿se fijan? Entonces, conociendo cuál es mi intervalo modal, yo puedo saber qué cosa voy a reemplazar acá. Ese f sub i, ahí está, es la frecuencia absoluta al final del intervalo modal, ¿se fijan? Y esto, cuando aparece el i-1 o i+1, se refiere si es el intervalo antes o el intervalo que viene después, ¿ya? A eso se refiere el i-1 o i+1. Entonces, este es el de la clase modal o intervalo modal. Este sería el intervalo que está arriba, el anterior. Este sería el intervalo que está abajo, el que sigue, ¿se fijan? Y la amplitud, ¿cierto? La A es esto. 5,4 menos 4,6, esa es mi amplitud, que nosotros acá arriba ya la habíamos calculado cuando armamos la tabla en todo caso, ¿sí? Entonces, ahí pueden sacar todos los datos que van a reemplazar acá. Una vez que reemplazas, ¿cierto? Todos esos datos, resuelve lo que quedó, que van a ser algunas restas, algunas sumas y algunas multiplicaciones. Y les va a dar un valor de la moda. La mediana es similar, pero también tiene su fórmula, ¿se fijan? Entonces, para la mediana, lo primero que van a hacer es calcular esto. El total de datos partido por 2, ¿ya? Y entonces, con eso ustedes van a saber cuál es el intervalo que van a considerar ahora, pero para la mediana, ¿sí? Para eso hacemos esa parte, para saber cuál de todos estos voy a tomar. Entonces, supongamos que tome este que está aquí igual, ya que me dio el mismo. En base a ese intervalo, entonces empiezo a hacer los reemplazos ahora, ¿ya? Ese valor ya lo calculé acá, ¿sí? Y aquí es lo mismo. Ahora hay que tener cuidado con, aquí aparece una F mayúscula y acá una F minúscula, ¿se acuerdan? Entonces la mayúscula tiene que ver con la parte de los acumulados, o sea, con esta de acá. Ahí voy a buscar el valor que me están pidiendo. Y el F minúscula lo busco en esta columna, ¿ya? Y la misma simbología de la fórmula anterior. Ese i-1 me está diciendo que es la acumulada, pero del intervalo que está antes, ¿sí? A eso se refiere el i-1. Y si aparece solamente el i, se refiere, en este caso, a la frecuencia absoluta, pero del intervalo que yo busqué, donde está la mediana, ¿se fijan? Esto es lo mismo. El límite inferior, pero del intervalo de la mediana, ¿cierto? Y la amplitud que ya sabemos cómo se saca, ¿ya? Entonces son fórmulas grandes, ¿ya? Pero aquí está explicado qué cosa es. Y la base de todo es al final, primero buscar cuál es el intervalo de la moda, cuál es el intervalo que voy a considerar para la mediana. Una vez que tenga eso, es empezar a reemplazar acá en las fórmulas que les di, ¿ya? Entonces, con eso pueden hacer las primeras dos, ¿se fijan? Esto es para los datos sueltos. Y ahora en la segunda van a ocupar las fórmulas que yo expliqué recién, con estos datos de acá, ¿ya? ¿Verdad que Félix no estuvo en la clase anterior? Ya, pero vamos, en realidad lo que hicimos en la clase anterior era construir la tabla, ¿sí? Ya, nada más que eso. O sea, teníamos estos datos y ahora vamos a nuestra tablita.
Ahora vamos a partir desde aquí, ¿ya? En este caso no necesito saber construir la tabla para lo que vamos a hacer hoy día, así que estamos en las mismas condiciones que el resto al final, ¿ya? Porque es como que yo tuviera estos datos y voy a hacer mis cálculos, y ahora, solo considerando esta información de acá, voy a hacer mis cálculos, ¿ya? Eh, y después viene lo que se llaman medidas de dispersión, ¿sí? Que son las que están acá abajo, desviación estándar y varianza. Eh, las medidas de dispersión tienen que ver con cuán dispersos, ¿cierto?, están mis datos con respecto a la media. Esto, por lo menos la desviación estándar y la varianza trabaja con eso. Y ustedes pensarán, ¿y para qué me sirve eso? ¿Ya? Un ejemplo podría ser, ¿ya? Eh, si somos, por ejemplo, entrenadores de un equipo de básquetbol, por ejemplo, entonces a mí tal vez el puro dato del promedio de puntos que tenga un jugador no sea suficiente. A lo mejor necesito más información. ¿Ya? Supongamos que tengo un jugador que promedia 20 puntos por partido, ¿sí? Y tengo otro jugador que también promedia 20 puntos por partido. Entonces, de repente, para saber, por ejemplo, a cuál de los dos colocar, a lo mejor con ese dato no es suficiente para decidir cuál coloco, ¿ya? Entonces, ahí podría ir a esta parte de la dispersión, porque para mí no es, no, o sea, por lo menos para uno no sería lo mismo que un jugador, por ejemplo, todos los partidos marque entre 18 y 22 puntos, a uno que de repente marque 40, otras veces no marca nada, ¿te fijas? Entonces, la dispersión me da esa información a mí, ¿ya? Entonces, uno que tenga más desviación estándar o más varianza quiere decir que eh, en cada partido es muy diferentes los puntos que va marcando, ¿ya? Entonces, para una persona, en un caso, un criterio sería, por ejemplo, quedarme con el jugador que es más constante partido a partido, por ejemplo. Y para saber eso, tendría que tener esta información de cómo es la dispersión, ¿cierto?, de los puntos de esos jugadores. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un caso donde esto me podría servir, ¿ya? Entonces, varianza y desviación estándar, la fórmula es la misma, ¿ya? La única diferencia, como una está al cuadrado, ¿ya? La varianza al final tendría esta misma fórmula que está aquí, pero sin la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Calcular todo lo que está acá adentro sin la raíz cuadrada y van a obtener lo que es la varianza, ¿sí? Ese es su valor. Si a ese valor le sacan la raíz cuadrada, entonces ahí tienen el valor de la desviación estándar, ¿ya? ¿Qué cosas son estas desviaciones estándar? ¿O qué estoy midiendo aquí? Como les dije, es cuánto varían los datos con respecto al promedio. Entonces, por eso aquí ustedes ven unas restas, ¿ya? Ese es mi promedio, ese que está ahí, ¿cierto? Ahí está el promedio. Y si se fijan, lo que están sacando aquí son restas de cada dato con respecto al promedio. Entonces, lo que les interesa en esa parte medir es como la distancia que hay de cada dato al promedio. Entonces, mientras más dispersos estén los datos, más distancia va a haber de cada dato con respecto al promedio, ¿ya? Entonces, por eso lo calculan de esta forma, ¿ya? Entonces aquí, distancia de cada dato con respecto al promedio, suman todas esas distancias y lo dividen por el total de datos. Al final, ¿qué están haciendo? Sacando una especie de promedio con respecto a la distancia que hay de cada dato a la media, ¿ya? Esa es como la idea del cálculo. Ahora, ¿por qué aparece aquí elevado a 2? ¿Por qué aparecerá ese elevado a 2 en cada uno de estos? Porque como yo quiero al final sumar las distancias, si yo no lo leo al cuadrado, lo que puede pasar aquí es que algunos valores me den negativos, ¿cierto? Si son más pequeños que el promedio y otros positivos. Entonces, cuando yo haga la suma, al final se van a empezar a cancelar valores, pues, y no voy a medir la distancia total. Entonces, se eleva al cuadrado para asegurarme que todos estos valores que estoy midiendo acá, estas restas, queden con valor positivo al final, ¿ya? Y así puedo sumar esas distancias y calcular una especie de promedio al final, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Por ejemplo, datos no agrupados que cuando están sueltos, bueno, ustedes van a calcular su promedio con estos datos y después van a tomar cada uno de ellos. 5,3 menos el promedio, 4,3 menos el promedio, 7 menos el promedio. Ya, eso es lo que está aquí en la formulita. ¿Mm? Cada dato con menos el promedio. Y cada una de esas restas están elevadas al cuadrado, ¿ya? Entonces van a necesitar la calculadora porque si no van a demorar demasiado y les va a ayudar en los cálculos también, ¿ya? Entonces hacen la resta de cada dato con el promedio, lo elevan al cuadrado. Y todos esos resultados los van a sumar. Lo dividen por el total de datos y ahí van a tener la varianza, ¿sí? Hasta ahí. Si quiere la desviación estándar, le saca la raíz cuadrada a esos datos, ¿ya?
Bueno, y acá es el de tabla, que la diferencia que tiene es que como yo no tengo cada dato, ¿cierto? Entonces voy a trabajar con mi representante, ¿ok? ¿Ya? Entonces, mi representante, dijimos que era este numerito de acá, ¿sí? Entonces, en vez de tomar acá, por cierto, 5,3 menos el promedio, 4,3 menos el promedio, acá voy a tomar el 4,2 menos el promedio. Y como voy a tener tres datos de esos, es que aparece ese número multiplicándose acá. Entonces, esta resta de la marca de clase con el promedio la voy a tener, no sé, en la primera tres veces. Entonces lo multiplico por 3 para no estar haciendo la resta tres veces, ¿ya? Y eso es lo que voy a reemplazar aquí al final. Cada marca de clase menos el promedio al cuadrado. ¿Y cuántos datos de esos tengo en ese intervalo? Entonces multiplico por esa cantidad, ¿ya? Y esa es la única diferencia que tiene con el de arriba. Entonces, si lo sacan sin la raíz, tienen la varianza, que está acá. Y si le aplican la raíz cuadrada, tienen la desviación estándar. Ya, hoy día vamos a trabajar con esa parte, puro cálculo. Como les llegó harta información, ¿cierto?, de un viaje, es que seguramente algunas cosas no se van a acordar, entonces ahí es donde se van a tener que ayudar o llamarme, ¿cierto?, y recordarle algunas cosas de las que le dije. Entonces lo primero es que todos tengan descargada esta guía y los voy a separar en grupos. Entonces voy a ir pasando por los grupos a ver cómo va el avance de esto.